A esta charla constituyente organizada por la Biblioteca Escolar Futuro. Esta es una actividad donde invitamos a Catalina en marzo para poder hablar de Constitución y Mujer en el marco inicial de ese momento, que era el plebiscito en abril, y que la idea era que fuera presencial, obviamente, en esa instancia, y también en el marco de lo que denominamos nosotros desde la Biblioteca Escolar Futuro como el mes de la mujer. Obviamente las consecuencias de la pandemia nos llevaron a modificar todo el panorama, pero Catalina Salem, con mucho entusiasmo, nos quiso acompañar de todas maneras. Catalina es abogada de la universidad, es docente del Departamento de Derecho Público de la universidad y es magíster en Derecho Constitucional. Catalina muy agradecida a nosotros de tenerla acá. Nos va a conversar, nos va a comentar respecto de temas que tienen que ver con Constitución en el marco del plebiscito que se nos viene, pero también muy especialmente respecto de los reconocimientos de los derechos de la mujer. Y quisimos hacerlo en el marco aquí de las personas que trabajan en bibliotecas UC, porque, bueno, somos muchas mujeres, lo que no impide que nuestros representantes del género masculino no estén también alineados con nuestras necesidades constitucionales. Así que nada, Catalina, te agradecemos esta instancia, te damos la bienvenida, agradecemos a todos los que están participando y vamos a seguir admitiendo aquí a quienes quieran ingresar. Perdón, es mi hija que está aquí al lado, un poco fuerte su volumen, pero son cosas que pasan en la pandemia. Gracias, Catalina, te damos la palabra. La idea es que Catalina nos pueda presentar y luego tengamos una conversación y podamos hacer preguntas y poder discutir respecto a las temáticas que Catalina nos va a presentar. Así que, Catalina, te damos la palabra. Muchas gracias, Claudia. Bueno, igual quiero hacer la advertencia desde ya que mi hija chiquitita está durmiendo siesta, así que si escuchan mamá de repente en la presentación es que se despertó, pero bueno, ahí hay alguien que la está cuidando. Agradecer primero a Claudia la invitación, que efectivamente me formuló en marzo, han pasado varios meses, pero no perdimos el contacto, así que estoy muy feliz de estar hoy día acá. Agradezco entonces la invitación a través de Claudia de Biblioteca Escolar Futuro UC, y estoy encantada de poder conversar con ustedes ya a pocos días del plebiscito del 25 de octubre, así que espero poder entregarles información que sea de provecho para ustedes y para que puedan tomar una decisión informada. Dicho eso, voy a compartir mi pantalla, porque tengo una presentación que he preparado. Si me dan un segundo. Están viendo dos diapositivas, ¿verdad? Ya, voy a cambiar. Entonces, que tengo dos pantallas y eso a veces me genera algunos problemas. Ahora sí, ¿verdad? Bien, el tópico que voy a tratar es Constitución y Mujer, y específicamente se refiere a hacer un análisis, hacer un repaso, una revisión de lo que ha sido la evolución del constitucionalismo chileno con una perspectiva de género, con una perspectiva de los derechos de la mujer. Dicho eso, los contenidos que voy a tratar en mi presentación son fundamentalmente 5. El último lo voy a dejar un poco abierto, sí, para que demos lugar a una conversación hacia el final, pero primeramente me voy a referir o voy a definir ciertos temas, ciertos términos que van a guiar el análisis, qué es el constitucionalismo. En segundo lugar, qué es una constitución política. En tercer lugar, ya mucho más aterrizado al tema de hoy, cuál ha sido la evolución del constitucionalismo chileno desde una perspectiva de género. En cuarto lugar, me voy a referir al actual proceso constituyente con perspectiva de género. Y finalmente, responder a la pregunta que hoy día todo el mundo se hace, no solamente respecto a los derechos de las mujeres, sino que también varios otros derechos. ¿Cómo puede incidir el texto de la Constitución en los derechos de las mujeres? Entonces esa va a ser la estructura de mi presentación.
Voy a empezar con el primer tema, que es el constitucionalismo. El constitucionalismo es un movimiento histórico, es un movimiento ideológico de pensamiento que surge en el siglo XVIII como una respuesta al absolutismo monárquico y que consiste o tiene por objeto consagrar en textos escritos y solemnes los derechos y libertades fundamentales de las personas y delimitar el poder. Entonces surge en el contexto o como una respuesta al absolutismo monárquico, donde el monarca era el único que tomaba las decisiones, a veces incluso de manera arbitraria. Los derechos de las personas respondían a la gracia que tenía el monarca para reconocer esos derechos. Entonces las constituciones surgen, o el constitucionalismo surge como una ideología o un pensamiento que busca limitar precisamente ese poder que en ese momento histórico estaba reflejado en el monarca. ¿Y cuáles son las principales ideas entonces que están detrás del constitucionalismo? Primero, el reconocimiento de los derechos inherentes de la persona humana. Todas las personas, por el solo hecho de ser personas, tenemos o estamos dotados de una dignidad. Y para que esa dignidad no se pierda, para que esa dignidad no se vea vulnerada, es necesario que se nos reconozcan ciertos derechos para poder desarrollarnos como personas, como por ejemplo el derecho a la vida, el derecho a la igualdad, el derecho a la educación, el derecho a una vivienda digna. Todos esos son derechos entonces que tienen que ver directamente con la dignidad de la persona humana. También la otra idea que está detrás del constitucionalismo es que exista un poder político limitado. Ya Montesquieu afirmaba hace algunos siglos atrás que toda persona que detenta un poder tiende a abusar de ese mismo poder. Por lo tanto, es necesario que ese poder esté limitado. Y acá surge una teoría clásica que se ha ido perfeccionando a lo largo del tiempo, que es la teoría de la separación de poderes o de funciones, que también se denomina, y que consiste en desconcentrar el poder en distintos órganos y no solamente que una sola persona detente ese poder. Recordemos que antes era el monarca el único que detentaba el poder, pero con la separación de funciones se empieza a distribuir el poder en distintos órganos que además se van controlando entre sí. Y esos órganos tradicionalmente han sido el Poder Ejecutivo, cuya cabeza es el Presidente de la República, el Congreso Nacional y el Poder Judicial. Y ustedes, si hoy día mismo han revisado la prensa, se pueden dar cuenta de esos controles que se van produciendo entre los distintos órganos. Cómo el presidente de la República y los ministros de Estado son controlados por el Congreso Nacional, cómo el presidente de la República es quien tiene la agenda legislativa y se relaciona de esa manera con el Congreso Nacional. Y también hoy día tenemos distintos órganos autónomos con autonomía constitucional que también tienen distintas funciones de control. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional, que controla la constitucionalidad de las leyes, es decir, que las leyes estén ajustadas a la Constitución, la Contraloría General de la República, que fundamentalmente controla a la administración del Estado. Hoy día Carabineros de Chile, ¿no es cierto?, se encuentra precisamente en el ojo del huracán a propósito de varias decisiones de control que ha adoptado la Contraloría General de la República. Entonces, todas estas instituciones lo que hacen es limitar el poder, que cada persona que sea titular de un órgano del Estado, como el presidente de la República, un parlamentario, un general de carabineros, todos estén sometidos al derecho, porque finalmente es el derecho, una constitución política, la que va a limitar ese poder. Y otra tercera idea que está también detrás del constitucionalismo es la democracia representativa. Es decir, que nosotros tenemos el derecho para elegir a quienes nos van a representar en la toma de decisiones públicas. Obviamente este es un punto que hoy día está en crisis. Se habla de la crisis de la democracia representativa. Porque finalmente nosotros los ciudadanos ya no nos sentimos suficientemente representados por nuestros representantes. Entonces este es un elemento, la democracia representativa, que hoy día sin duda está en el centro del debate y es algo que lo más seguro
no solamente en Chile, sino que en todos los países de Occidente se está discutiendo mucho de cómo perfeccionar nuestra democracia a través de nuevos mecanismos que vengan a complementar o acompañar a los mecanismos tradicionales de la democracia representativa. Y finalmente, ¿qué tiene que ver el constitucionalismo con la constitución política? Que la constitución política es el producto o es el resultado de estas ideas del constitucionalismo. Hoy día mucho se habla, ¿no es cierto?, de que vamos a partir de una hoja en blanco si es que sale la opción apruebo en el plebiscito del 25 de octubre, pero esa hoja en blanco no es tal, digamos, tan en blanco, porque para que una constitución sea una constitución política, necesariamente debería contemplar estos tres elementos. O sea, si es una constitución que solamente contiene derechos, pero no contiene la organización, el diseño del Estado, claramente eso no lo podríamos llamar una constitución política, porque el límite o del límite al poder depende precisamente que nosotros podamos ejercer aquellos derechos que van a estar reconocidos en el texto constitucional. Pasando entonces al segundo punto, ¿qué es una constitución política? Una constitución política es la norma jurídica superior que organiza y limita el poder del Estado para garantizar los derechos y libertades de las personas. Si ustedes se fijan, recoge estos dos pilares del constitucionalismo, una constitución política. Pero a diferencia del concepto de constitución política que existía en el pasado, hoy día las constituciones políticas son normas jurídicas. Esto no siempre fue así. Cuando se comienzan a consagrar las constituciones políticas, en el siglo XVIII, eran vistas como un mero programa de gobierno, como una carta de inspiración hacia dónde debía dirigirse la actividad estatal. Pero eso cambia absolutamente en el siglo XIX y las constituciones hoy día son normas jurídicas, lo que quiere decir que obligan directamente a su cumplimiento. Uno puede invocar entonces cualquier disposición de la Constitución y eso es derecho, es vinculante. Y si se desobedece esa norma jurídica siempre va a traer aparejada una sanción. Que sea una norma jurídica superior del Estado también significa que todo el resto de las normas jurídicas del ordenamiento jurídico tienen que conformarse a la Constitución política, es decir, no pueden contradecir a la Constitución política. Y acá tenemos las leyes, los reglamentos, los decretos, las instrucciones, las ordenanzas municipales, todas esas normas jurídicas que están debajo de la Constitución política tienen que ajustarse tanto desde el punto de vista formal, es decir, los requisitos que se exigen para la elaboración de esas normas jurídicas, por ejemplo, el proceso de formación de la ley, está regulado en nuestra Constitución política. Los legisladores no pueden dictar una ley de cualquier forma, sino que tienen que sujetarse a un procedimiento que está en la Constitución. Pero también tienen que ser materialmente válidas o conformes con la Constitución. Esto quiere decir que ninguna ley podría contravenir, por ejemplo, un derecho que está consagrado en la Constitución política. Siempre entonces las normas inferiores tienen que ajustarse a los principios, valores y derechos que están consagrados en la Constitución. Pero también podemos dar una segunda acepción o una segunda definición de lo que es una constitución política, y esto es que una constitución política es también un pacto político. Esto es un acuerdo entre todos quienes conforman una comunidad sobre cuál va a ser el conjunto de reglas básicas que van a guiar nuestra vida en sociedad. ¿Ya? Por eso es muy importante en la elaboración de las constituciones políticas que se reconozca esa misma pluralidad que hay en la sociedad, de manera que cada persona se pueda ver reflejada en ese pacto político, que se sienta partícipe de ese pacto, porque además de eso va a depender no solamente la obligatoriedad jurídica, sino que una obligatoriedad, digamos, moral, de querer obedecer esa norma jurídica porque es una norma que me representa. Como les mencionaba, la constitución política diseña y organiza el poder. Toda constitución política tiene una parte orgánica, que es donde está toda la estructura de poder. Se regulan las atribuciones del presidente de la República, del Congreso Nacional, de los órganos con autonomía constitucional. Se establece el régimen de gobierno, que en nuestro caso es un régimen presidencial.
La forma de Estado, Chile es un Estado unitario, pero hay otros estados que son estados federales, y la separación de funciones que ya también les mencioné. También una constitución tiene una parte dogmática, que es aquella parte donde se reconocen y se garantizan los derechos y libertades de las personas. Toda constitución contiene un catálogo de derechos. Nuestra constitución, ese catálogo está en el artículo 19, pero nuestra constitución tiene una particularidad, que ese catálogo no es taxativo. Existen varios otros artículos de la constitución que dicen que en realidad los derechos constitucionales son todos aquellos que emanan de la naturaleza humana, y no necesariamente o no exclusivamente los que están reconocidos directamente en el texto de la Constitución. Y así, por ejemplo, los tribunales de justicia y el Tribunal Constitucional han ido reconociendo a lo largo del tiempo varios derechos que no están expresamente contenidos en la Constitución, pero que sin duda alguna emanan de esa dignidad que tenemos todos como personas. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional ha reconocido el derecho a la identidad personal. Si uno revisa la Constitución, ese derecho no está en ninguna parte. Sin embargo, nadie podría dudar que toda persona tiene derecho a conocer cuáles son sus orígenes biológicos, sociales, culturales, etc. En tercer lugar, la Constitución también consagra principios del orden social. Nuestra Constitución política tiene un primer capítulo que se llama Bases de la institucionalidad. En ese primer capítulo se regulan las relaciones entre la persona, el Estado y la sociedad. Por ejemplo, el artículo 1 de nuestra Constitución dice: las personas nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Ese es un principio orientador de toda la interpretación, no solamente de la Constitución, sino que de todas las demás normas jurídicas. También se establece el principio de servicialidad del Estado, que quiere decir que el Estado está al servicio de la persona humana. En ese capítulo también se indica que el fin del Estado, es decir, la razón de existencia del Estado, es la consecución del bien común, y la Constitución define qué es el bien común, como contribuir, el Estado tiene que contribuir a lograr todas aquellas condiciones materiales y espirituales que sean necesarias para el pleno desarrollo de la persona humana. Entonces, eso también está regulado en nuestra Constitución política. Ahora, aclarados, digamos, esos conceptos iniciales, qué es el constitucionalismo y qué es una constitución política, me gustaría revisar ahora algunos hitos que han ido marcando la evolución del constitucionalismo chileno desde una perspectiva de género. La información que obtuve para esta cápita de la presentación es de un libro bastante interesante. Al final de la presentación está la referencia, pero que es de libre acceso público. Es un libro que publicó la Biblioteca Nacional, y que se llama 109 parlamentarias para 200 años del Congreso Nacional. Se publicó el año pasado, y es un libro bastante interesante que después ustedes lo pueden revisar. Bueno, ¿cuáles han sido los principales hitos que podríamos decir? Y acá estoy sintetizando mucho de la historia, de los movimientos sociales femeninos. Estoy sintetizando mucho, así que fue un poquito arbitraria en la selección de estos hitos, pero creo que pueden o se articulan muy bien en la presentación y en vistas al plebiscito que vamos a tener el próximo año. Bueno, perdón, en unos días más. En 1875 se produce un primer hito donde un grupo de mujeres concurre en dos lugares distintos, en La Serena y en San Felipe, concurren a las mesas, a las juntas electorales a inscribirse como ciudadanas. Recordemos que antes el voto era obligatorio, uno tenía que ir a inscribirse en las juntas calificadoras de elecciones. Y ellas argumentaban que el artículo 8 de la Constitución de ese entonces, de 1833, otorgaba el voto a todos los chilenos mayores de 21 años, si son casados, y de 25 si son solteros, lo que siempre y cuando superan leer y escribir. Y ellas dijeron: bueno, nosotras somos chilenas, tenemos 21 años de edad, estamos casadas, sabemos leer y escribir, por lo tanto queremos inscribirnos para poder votar en las próximas elecciones.
La única que se pudo inscribir, o de lo que hay registro que se pudo inscribir en ese año, fue la ciudadana Clotilde Garretón de Sofía, que se inscribió en una junta electoral en Valparaíso, pero no hay registro de si efectivamente pudo votar en las elecciones presidenciales de 1876. Pero acá tenemos un primer hito donde las mujeres, o un grupo de mujeres en este caso, intentó poder ejercer su derecho a sufragio, que es uno de los derechos políticos más importantes que tienen todas las personas. Luego, en 1917, aquí hay un tramo temporal bastante largo, se presentó el primer proyecto de ley relativo al sufragio femenino y del reconocimiento de la capacidad de la mujer para ocupar cargos públicos. Esto lo presentó un diputado del Partido Conservador. Sin embargo, no pudo prosperar este proyecto de ley porque se alegó en ese entonces que las mujeres de la época, por su inclinación a la iglesia, votarían por candidatos católicos. Entonces aquí obviamente hubo una lucha partidaria de determinar, ¿no es cierto?, a qué iba a favorecer ese voto femenino, y claramente los partidos que vieron que no les iba a favorecer ese voto femenino votaron en contra del proyecto. Pero acá claramente vemos también un sesgo de género, ¿no es cierto? Es decir, que las mujeres no podían tener un pensamiento político distinto a sus creencias religiosas. Entonces ahí tenemos otro hito dentro de esta evolución que estamos comentando. En 1934 fue la primera vez que se reconoció el derecho a voto femenino, pero circunscrito exclusivamente a las elecciones municipales. Esto se hizo a través de un proyecto de ley que impulsó el presidente de ese entonces, Arturo Alessandri Palma, que le reconoció a las mujeres el derecho a poder inscribirse en los registros electorales y además que pudieran ser elegidas regidoras, que es como el símil a los alcaldes actuales. Entonces, lo que se hizo fue un poco hacerle una bajada a la Constitución de 1925, que reconocía casi en iguales términos a la Constitución de 1833 el derecho a sufragio de los ciudadanos, pero se tuvo que decir expresamente a través de una ley que las mujeres también tenían este derecho a sufragio. Y en 1935, entonces un año después, resultaron electas las dos primeras alcaldesas, una Alicia Cañas, que era independiente por la Comuna de Providencia, y Aida Nuño del Partido Acción Nacional de Mujeres en San Felipe. Entonces esas fueron las primeras mujeres en detentar un cargo público en nuestra historia constitucional. Otro hito, en 1948, las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en su artículo 21 no reconoció expresamente el sufragio femenino, pero se entiende que las mujeres también estaban incluidas porque se usó la voz toda persona, que es una voz neutra en derecho, no es ni hombres ni ciudadanos, sino toda persona, y obviamente las mujeres somos personas, de manera que se entendió que se estaba reconociendo el sufragio femenino. En 1949, un año después entonces de la Declaración Universal de Derechos Humanos, se reconoce por primera vez el sufragio femenino para las elecciones parlamentarias y presidenciales. Sin embargo, en las elecciones parlamentarias y presidenciales de ese año, no pudieron ejercer su derecho a sufragio porque la ley se promulgó en enero y establecía un plazo de vacancia previo a su vigencia de 120 días, y las elecciones eran en esa oportunidad su derecho a sufragio. En 1951 se realizó, sin embargo, una elección parlamentaria complementaria. Se produjo una vacante en el Parlamento de un parlamentario, de manera que se hizo una elección parlamentaria solamente para proveer ese cargo que había quedado vacante. Y ahí fue electa la primera mujer parlamentaria en nuestra historia, que fue Inés Enrique Freuden, representante del Partido Radical, y ella fue entonces la primera mujer en ocupar un escaño en el Parlamento. En 1952 se produjo la primera elección presidencial donde las mujeres pudieron por primera vez ejercer su derecho a sufragio en una elección presidencial, ¿no es cierto?, que han marcado la evolución del constitucionalismo chileno.
y bueno, del hito anterior, ¿no es cierto?, de la elección del expresidente Carlos Ibáñez del Campo, hacemos un salto, digamos, gigantesco en el tiempo hasta el 2006, donde se elige la primera presidenta de la República. Esto ya es historia reciente para nosotros, ¿verdad? El 2015 hay otro hito relevante que es la publicación de la ley 20.840, que introdujo las cuotas de género. ¿En qué consistió esto? En obligar a los partidos políticos a presentar un porcentaje de mujeres entre sus candidatos para las elecciones parlamentarias. Y esto se vio, o los efectos de esta ley se vieron inmediatamente reflejados en las elecciones parlamentarias del año 2017. A lo mejor, digamos, no con la efectividad que uno le hubiese gustado, pero sí produjeron un efecto, ya que en las elecciones parlamentarias del año 2017, la Cámara de Diputados pasó de un 15,8% de representantes femeninas a un 22,6%. Esto es de 19 parlamentarias, en la Cámara de Diputados se pasó 35, pero igual sigue siendo una representación bastante baja, porque el total de escaños son 155. Y en el Senado se pasó de un 18,4% a un 23,3%, es decir, de 6 a 10 senadoras de un total de 43 escaños. La incorporación de estas nuevas parlamentarias tuvo un efecto inmediato en la forma de trabajo del Congreso Nacional, porque tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado se crearon comisiones permanentes especiales destinadas a temas de mujeres y equidad de género, para revisar con una mirada especial todos aquellos proyectos de ley que incumbieran a estas materias. Y finalmente el último hito al que me quiero referir se produjo en marzo de este año con la publicación de la ley 21.216, que introdujo una cláusula transitoria a la Constitución actualmente vigente, consistente en garantizar la paridad de género en las candidaturas y en la integración del órgano constituyente que se conforme para la creación de una nueva constitución política en el evento de que salga la opción apruebo en el plebiscito del 25 de octubre. Esos son los grandes hitos. Y ahora, para cerrar este capítulo respecto a la evolución del constitucionalismo chileno desde una perspectiva de género, me gustaría revisar un poco los textos constitucionales que acompañaron este proceso. La Constitución de 1925, igual que la de 1833, reconocía que son ciudadanos con derecho a sufragio los chilenos que hayan cumplido 18 años de edad y estén inscritos en los registros electorales. Como se ve, se utilizaba un lenguaje considerado neutro, pero obviamente un lenguaje que hoy día podríamos decir que no es inclusivo, y que llevó a la interpretación bajo la vigencia de la Constitución de 1833, que solamente los hombres tenían derecho a sufragio y no las mujeres. Como les dije, eso cambió con la reforma, con la ley, perdón, que permitió el sufragio de las mujeres en las elecciones presidenciales. Y la Constitución de 1980 mantiene el mismo lenguaje, sin embargo, hoy día es considerado un lenguaje neutro. Nadie podría argumentar que las mujeres no son ciudadanas hoy día, a pesar de que se utiliza entonces ese lenguaje que no es un lenguaje inclusivo, como podríamos decir. Otra cosa que me gustaría mencionar respecto de los textos, la Constitución de 1925 consagraba la igualdad ante la ley, y acá el titular de ese derecho eran todos los habitantes de la República, por lo tanto también se consideraba a las mujeres. Y en 1971 se incorporó un derecho bastante interesante a la Constitución de 1925, que es el derecho a participar activamente en la vida social, cultural, cívica, política y económica, con el objeto de lograr el pleno desarrollo de la persona humana y su incorporación efectiva a la comunidad nacional. Entonces, evidentemente, las mujeres también eran titulares de este derecho, el que además podían ejercer a través de los llamados centros de madre, que estuvieron vigentes durante ese periodo y que eran concebidos como organizaciones sociales a través de las cuales el pueblo participa en la solución de sus problemas.
Eso fue bajo la Constitución de 1925. Bajo la Constitución de 1980, nuestra actual Constitución política, hubo una reforma constitucional el año 1999, donde se cambió la voz hombres que utilizaba el artículo primero, inciso primero de la Constitución por las personas. Entonces, hoy día la Constitución dice, las personas nacen libres, iguales en dignidad y derecho. Antes de esta reforma no se entendía que las mujeres estaban excluidas, porque la voz hombres en realidad era un lenguaje clásico que se había utilizado en todos los textos jurídicos, pero evidentemente es un lenguaje que claramente se refiere a un determinado sexo, y por lo tanto se cambió esa voz a persona. Y además esta misma reforma, en el artículo 19, número 2 de la Constitución, que asegura a todas las personas la igualdad ante la ley, se señaló expresamente que hombres y mujeres son iguales ante la ley. Entonces esas han sido las principales, digamos, los principales textos constitucionales que han acompañado este proceso de la evolución del constitucionalismo chileno. Entonces, recapitulando hasta aquí lo que hemos dicho, el constitucionalismo chileno ha estado siempre marcado por el reconocimiento de una mayor participación política de la mujer, el derecho a sufragio y también su participación en cargos de elección popular. Y ese mayor reconocimiento, cuando se ha producido, ha implicado que se implementaran mayores políticas públicas en beneficio de la mujer, fundamentalmente mediante leyes. Por ejemplo, uno de los primeros proyectos que promovieron las primeras parlamentarias en Chile, pero varios años después, en los 90, fue la creación de la Junta, de las Juntas Nacional de Jardines Infantiles. También sabemos, ¿no es cierto?, se han dictado leyes sobre violencia intrafamiliar, abandono de la familia, donde la mujer siempre es, digamos, la que queda más vulnerable o más perjudicada. La sala cuna universal, la igualdad salarial que está en el Código del Trabajo, el derecho a amamantamiento, el derecho de postnatal parental, la tipificación del delito de femicidio, acoso callejero, ley de cuotas, entre otros. Todas esas leyes se han podido aprobar bajo el marco de la Constitución de 1925 y posteriormente la Constitución de 1980. Ahora, dicho eso, vamos a retomar, obviamente, la última pregunta, ¿qué más podemos esperar de una constitución política respecto al reconocimiento de los derechos de las mujeres? Pero el actual proceso constituyente con perspectiva de género es el siguiente tema de mi presentación, ya acercándome al final. Como les dije, en marzo entró a regir la Ley de Reforma Constitucional número 21.216, que establece la paridad de género no solamente en la presentación de las candidaturas para ser convencional constituyente, sino también en la integración del órgano constituyente, el órgano que redactaría una nueva constitución en el evento de que salga la opción apruebo en el plebiscito del 25 de octubre. Respecto de las declaraciones de candidatura para la elección de los convencionales constituyentes, las listas de un partido político o los pactos electorales que se formen entre varios partidos políticos o las listas celebradas entre candidaturas independientes deben sujetarse a las siguientes reglas. Primero, deben señalar el orden de precedencia que tendrán los candidatos en la cédula para cada distrito electoral. Los partidos políticos, los pactos electorales ponen en orden a sus candidatos y obviamente los candidatos que tienen mayor opción de ser electos los ponen al principio o a veces estratégicamente los ponen al final para que el elector lea toda la cédula antes de llegar al candidato de su preferencia y así también marcar otras opciones. Entonces hay toda una estrategia psicológica, política detrás de cómo se ordenan los nombres en las cédulas electorales. Pero acá hay una regla que se le impone a ese orden que establecen los partidos políticos, y es que siempre ese orden de precedencia tiene que partir por el nombre de una mujer, de una candidata, ¿ya? Y luego ir alternándose conforme al sexo. Entonces, la primera candidata, ¿no es cierto?, sería Andrea, después Joaquín, después Camila y después Diego. Ahora, en aquellos distritos electorales que les corresponda
un número par de convencionales constituyentes. La otra regla que se le exige a los partidos políticos, a los independientes, es que cada lista tiene que tener igual número de candidatos mujeres e igual número de candidatos hombres. Y en el caso de aquellos distritos en donde los escaños a llenar sean impares, ningún sexo puede superar al otro en más de uno. Entonces acá tenemos el ejemplo de otra lista, que es un distrito impar, donde está Andrea, ¿no es cierto? Siempre se parte por el nombre de una mujer, Joaquín, Camila, Diego y Pedro. Acá el sexo masculino sobrepasa en uno el otro sexo, el sexo femenino. Entonces acá se estaría cumpliendo la regla. Pero también podría ser que las mujeres sobrepasen en uno al sexo masculino, pero ninguno de los dos entonces puede superar al otro en más de uno. Esa es una regla respecto a la inscripción de las candidaturas. Si un partido político, pacto electoral o pacto de independientes incumple estas dos reglas, se tendrá por no presentada la candidatura. Esa es la sanción que establece la Constitución. Pero ahora también esta reforma constitucional reguló el equilibrio entre mujeres y hombres en la elección de los convencionales constituyentes. Y en específico ordena que tiene que haber una representación equitativa entre hombres y entre mujeres. ¿Y qué reglas da para que se cumpla este objetivo? Primero dice, en los distritos que repartan número par de escaños deben resultar electos igual número de hombres e igual número de mujeres. Y en aquellos distritos impares, nuevamente no puede resultar una diferencia de escaños superior a 1 entre hombres y entre mujeres. Vamos a ver esto un poco con un ejemplo. ¿Qué pasa si no se logra esa paridad? Porque obviamente los votantes cuando concurran a las urnas van a ir por el nombre que ellos han visto, la persona que los convence, que los puede representar de mejor manera en la convención constituyente. Y en ese sentido entonces no se asegura que todos los votantes prefieran a una mujer o a un hombre o en fin. Entonces, ¿qué sucede si no se logra esa paridad? Bueno, también la reforma constitucional estableció una regla, que es que los candidatos con menor votación del sexo sobre representado en cada lista va a ser reemplazado por el candidato o candidata perteneciente al sexo subrepresentado de su misma lista que haya obtenido una mayor votación. Entonces acá tenemos un ejemplo, ¿no es cierto? Esta es una lista de un partido político, de un pacto electoral o de independientes, en donde esta fue la votación de los compañeros de lista. Andrea obtuvo 2 votos, Joaquín 15, Camila 3 y Diego 20. Claramente quienes obtuvieron una mayor votación fueron Joaquín y Diego, y por lo tanto ellos deberían ser los candidatos electos. Ahí está expresada, ¿no es cierto?, la voluntad mayoritaria de los electores. Sin embargo, si aplicamos la regla de paridad, en realidad tenemos que elegir al candidato del sexo sobre representado que obtuvo la mayor cantidad de votos, él va a ser electo convencional constituyente, y luego el que obtuvo la menor cantidad de votos, en este caso Joaquín, del sexo sobre representado, va a tener que ser reemplazado por aquella candidata del sexo, en este caso subrepresentado, que obtuvo la mayor cantidad de votos. En este caso fue Camila, que le ganó por un voto a Andrea. Entonces, quienes resultarán electos en esta lista van a ser Diego y Camila, ¿ya? Esta regla ha traído mucha discusión porque finalmente, si bien las cuotas de género son algo positivo que se puede introducir en las legislaciones, en los países de Occidente siempre esas leyes han intentado no asegurar el resultado de la votación, sino asegurar el mecanismo para que las opciones sobre las cuales el votante va a emitir su sufragio permitan una mayor participación femenina. ¿Y por qué esto ha sido fuertemente criticado por algunos sectores? Porque se estima que es un mecanismo que no tiene un espíritu democrático. ¿En qué sentido? En el sentido de que acá hay una clara voluntad de los electores por 2 candidatos
hombres. Incluso yo como votante mujer, puede que haya votado por Joaquín, porque Joaquín va a ir a la Convención Constituyente con un programa sobre derecho ambiental que a mí me interesa muchísimo, que se proteja el medio ambiente, y no voté por Camila porque Camila, supongamos que su programa con el cual quiere llegar a la Convención Constituyente se refería a cambiar el régimen presidencial por un régimen parlamentario, y en verdad a mí eso no me interesa como votante, más me interesa el medio ambiente. Pero resulta que mi voluntad como votante no se respetó y pusieron a un candidato, o en este caso una candidata, o podría ser un candidato, que en realidad no tenía, digamos, el proyecto de nueva constitución por el cual yo voté. Entonces esa ha sido la crítica que se le ha hecho a esta regla de paridad en la conformación o en la asignación de escaños del órgano constituyente. Ahora, otra cosa que ha estado en el debate público ha sido, bueno, ¿qué sucede con la convención mixta constituyente? Porque las reglas que yo les he mencionado se aplican para la convención constituyente. Recordemos que vamos a tener dos opciones en el plebiscito el 25 de octubre. Podemos votar una convención constituyente que está compuesta por 155 ciudadanos electos directamente por los ciudadanos, por los votantes, o una convención mixta constituyente que está compuesta por 172 integrantes, la mitad de ellos electos popularmente y la otra mitad son parlamentarios. Entonces, bueno, ¿cómo opera la regla de paridad? ¿Va a haber paridad en la convención mixta constituyente? La paridad en realidad aquí está solamente asegurada para aquellos 86 ciudadanos que van a ser elegidos con el único propósito de que redacten una nueva constitución. Pero no está asegurada respecto de los 86 parlamentarios que van a ser electos por el Congreso Nacional. Ahora, quizás podría haber paridad porque actualmente hay 45 parlamentarias. Uno podría decir, bueno, va a haber casi paridad si es que el Parlamento elige a esas 45 parlamentarias. Pero resulta que esas 45 parlamentarias pertenecen a distintos partidos políticos. Y obviamente esa elección que se va a dar al interior del Congreso Nacional va a tratar de respetar o va a reflejar las mayorías parlamentarias que hay actualmente en el Congreso Nacional. Y acá, esto está disponible en la Biblioteca del Congreso Nacional, en este libro que les mencioné, está cómo se distribuyen, ¿no es cierto?, las actuales parlamentarias de acuerdo al partido político. Yo diría que está más o menos equilibrado de acuerdo a las fuerzas políticas, y esto en el Senado. Entonces esa es una cuestión que está abierta, ¿no es cierto? O sea, si a alguien realmente le interesa que exista una paridad en el órgano constituyente, debería votar convención constituyente. Si para otra persona no es tan relevante ese tema, sino que le atrae mucho más las ventajas de la convención mixta constituyente, entonces podría votar por la convención mixta constituyente. Ahora, para finalizar ya, ¿cómo puede incidir una nueva constitución en los derechos de las mujeres? La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer llama a los estados firmantes, entre los cuales se encuentra Chile, a incorporar el principio de igualdad entre hombres y mujeres en las constituciones. Este derecho ya está en nuestra constitución política, entonces, ¿qué más se puede hacer? Por su parte, ONU Mujeres ha identificado, ahí puse mal las cifras, son 194 constituciones que ha identificado que hay dos ejes fundamentales en el reconocimiento de los derechos de la mujer en estas constituciones. Uno es la prohibición de la discriminación por género y la igualdad entre hombres y mujeres ante la ley, que eso ya está en nuestra constitución. Pero acá hay otra cosa que no está en nuestra constitución, sino que está a nivel legal, a nivel de leyes. La inclusión de cuotas o disposiciones que garanticen la representación de las mujeres en los tres poderes del Estado. Que siempre, por ejemplo, uno de los datos que está en este libro que les he mencionado, en la historia del Congreso Nacional han existido solamente 109 mujeres parlamentarias versus 3.490 parlamentarios. En el Tribunal Constitucional, en su historia, solamente han existido 4 ministras del Tribunal Constitucional. Y en el Poder Judicial también son muy pocas las ministras, las mujeres que llegan al máximo tribunal. Ahora, recientemente hubo una designación donde se eligió a una mujer.
Entonces, ¿en qué más se puede avanzar si, digamos, estamos casi más o menos en el estándar de las demás constituciones del mundo? Yo creo que hay dos cosas en las que se puede avanzar. Una es el reforzamiento de los canales institucionales para que la sociedad civil pueda participar en el proceso de toma de decisiones. Y acá me estoy refiriendo a los mecanismos de democracia directa. Las mujeres hemos demostrado, o sea, particularmente en el último tiempo, la capacidad de organización que tenemos, sin detentar ningún cargo de elección popular. Y creo que esa capacidad de organización podría canalizarse a través de algún mecanismo institucional donde se puedan presentar proyectos de leyes, por ejemplo, se entregue iniciativa popular de ley, se pueda hacer, digamos, participar en distintas comisiones en las cuales uno pueda dar su opinión sobre determinados temas que están siendo debatidos en el Congreso Nacional, en fin, creo que ese podría ser un elemento. Otro elemento creo que podría ser necesario es el reconocimiento constitucional de la posibilidad de adoptar acciones afirmativas en favor de grupos desventajados como lo han sido históricamente las mujeres. ¿Por qué? Porque hay ciertos sectores, ciertos jueces, ciertos políticos que han interpretado la igualdad entre hombres y mujeres que contempla nuestra constitución política como una igualdad formal. Es decir, que se le tiene que aplicar exactamente el mismo estatuto a hombres y mujeres, pero nosotros sabemos que como mujeres tenemos ciertas circunstancias de nuestra vida familiar, nuestra vida profesional, que no nos pueden igualar con los hombres. Por ejemplo, ningún hombre es capaz de amamantar a un niño, nosotras sí podemos hacer eso. Entonces, estos sectores han dicho que cualquier acción que tienda a diferenciar a la mujer del hombre, en realidad atenta contra esa igualdad entre hombres y mujeres, pero resulta que nosotros a veces necesitamos precisamente de esas acciones que se nos reconozcan determinadas desventajas y se nos preste una ayuda, y gracias a esa ayuda vamos a tener una igualdad material o efectiva. Por ejemplo, las cuotas de género. Las cuotas de género precisamente permiten a las mujeres acceder a un ámbito que en igualdad de condiciones con el hombre se hace muy difícil de acceder. Creo que esos son los dos ejes fundamentales, pero ahora quiero darle la palabra a ustedes, escucharla y escucharlos, y darles las gracias nuevamente por la invitación. Y acá está el libro al que me he referido, está el link ahí, se llama 109 Parlamentaria en 200 años de historia del Congreso Nacional, y está disponible de libre acceso en la biblioteca del Congreso Nacional, para que le echen una ojeada porque tiene información muy interesante. Muchas gracias, Catalina, por lo ilustrativa de la presentación. Lamento que el tiempo con la interrupción del hackeo se nos haya como apretado un poco, pero creo que igual es interesante darle unos 10 minutos, por lo menos 15 minutos más a este espacio para que nuestros y nuestras colaboradores de la biblioteca universitaria, de la biblioteca UC, puedan de alguna manera preguntar, compartir. En el chat no hay ningún comentario en este momento, pero sí Erika nos pide que pueda poner la imagen del libro, volver a poner la imagen para anotar ahí la referencia. Voy a hacer algo mejor, creo que tengo el link por aquí. Ah, súper. Vamos a mandarlo por el chat. Mientras... quien quiera hacer preguntas, quien quiera que Catalina nos pueda quizás profundizar en alguna temática. Creo que fue súper completa y que fue bien ilustrativa de los procesos constitucionales que en general uno no conoce del todo. Uno entiende que hay un plebiscito porque de alguna manera se ha solicitado modificar la Constitución desde el estallido social, pero los alcances en términos generales, como desde la estructura más jurídica, y los alcances que tiene para el género, y para en el fondo para los grupos desfavorecidos en general, creo yo. Es súper positiva de conocer. Nosotros que somos
personas que trabajamos en biblioteca y que finalmente tenemos que estar informados también para poder ayudar ahí a informarse a los demás. No sé si hay alguna pregunta, alguien que quiera abrir su cámara, preguntar o enviar por el chat. Ahí les puse el link del libro que los dirige directamente al libro. Súper. Gracias, Catalina. Ahí Francisca creo que levantó la mano. Sí. ¿Le doy? Aquí hay una pregunta, igual no sé. Dale, Quería... Francisca, y después Constanza. Súper, muchas gracias. Quería preguntarte que me interesó muchísimo una de las últimas cosas que mencionaste respecto a algunas de las cosas que se pueden hacer. Porque desde el inicio de la presentación yo pensaba, claro, se dice que hombres y mujeres, la igualdad ante la ley, pero en el fondo también la evidencia nos muestra que no somos iguales ante la ley en el sentido de que tenemos a veces necesidades distintas, y muy bien lo expresaste tú. Y en ese sentido me pregunto cuáles pueden ser esos mecanismos afirmativos a los que hacías mención. ¿Esos deben quedar en algún lugar en la Constitución o deben ser más bien tramitados por el Congreso? Como, ¿dónde quedan también? Me pregunto como en términos no solo tal vez constitucionales, sino que dónde está el espacio o dónde se debiese crear ese espacio institucional, ¿cierto? Donde se vaya avanzando, yo creo, en esos mecanismos, en esas formas, que también, como decía la Claudia, no solo creo que es una cosa como positiva desde el feminismo, ¿cierto? No solo afecta o tiene que ver con las mujeres, sino que otros grupos también como vulnerados, como los niños, las niñas, los jóvenes, los adultos mayores también, que creo que de alguna manera entran también en esta lógica de estar como más desfavorecidos. Me pregunto eso, como dónde se debiesen gestionar en nuestra institucionalidad también para que puedan llevarse a cabo, piensas tú. Claro. Es muy buena tu pregunta, porque yo creo que esa va a ser una gran pregunta en el evento de que se continúe, digamos, si sale la opción apruebe y continúa este proceso constituyente, o incluso si no, porque, digamos, yo creo que hay un consenso a nivel nacional de que hay que hacer reforma. El punto es qué mecanismo, ¿no es cierto? Si reformando la Constitución actual o una nueva. Entonces, todas estas preguntas yo creo que van a estar muy vigentes en cualquiera sea el resultado. Yo creo que hay una cosa muy importante. Ayer escuchaba al profesor José Manuel Díaz de Valdés en un seminario, y él es experto en igualdad, y su tesis doctoral en Oxford, digamos, es la voz más autorizada en Chile para estos temas. Y él mencionaba algo que es muy cierto. Una constitución política no puede ser digamos, un programa de gobierno y no puede contener políticas públicas, porque eso rigidiza mucho el debate democrático. Entonces, lo importante es que una constitución tenga cierto marco, ciertos parámetros que permitan ese debate democrático y que lo orienten, le dé cierta orientación. Entonces, esas acciones afirmativas no deben estar en la Constitución política, en mi opinión. Yo sé que, por ejemplo, ahora un grupo de profesoras de Derecho Público sacó un documento bastante interesante donde establecen varios puntos que tienen que estar en una Constitución política, y yo creo que la mayoría de esos puntos son políticas públicas. Que impedirían un debate democrático porque estarían rigidizadas en la Constitución, lo cual, digamos, si uno está absolutamente de acuerdo con esas políticas públicas, algo muy bueno porque nadie las va a poder discutir, pero en esto hay distintas voces también. Entonces, esas acciones afirmativas le corresponde realizarlas al presidente de la República como jefe de la administración del Estado a través de las políticas públicas, el Ministerio de la Mujer, y fundamentalmente al Congreso Nacional. En el último informe sobre la aplicación de la Convención sobre la eliminación de todas formas de discriminación con la mujer, se hace un llamado especialmente al legislador. Ahora, el problema es que el legislador en todo este periodo y todas las demandas sociales que hemos visto desde el año pasado, es que el legislador no ha hecho su trabajo. Y acá yo sí creo que la Constitución política podría establecer nuevos mecanismos de control ciudadano
que permitan vigilar que efectivamente esas acciones afirmativas de cualquier grupo que sea, no solamente las mujeres, puede ser pueblo originario, discapacidad, se cumplan. Y el único mecanismo que hoy día tenemos son las elecciones cada 4 años de presidente de la República y parlamentario, entonces es muy poco, y por eso finalmente la gente termina saliendo a la calle a reclamar. Por eso yo creo que es muy importante establecer mecanismos de democracia directa, o un mecanismo que un poquito especializado esto que les voy a decir, pero por ejemplo el Tribunal Constitucional podría tener la atribución de conocer la alegación que le presente cualquier ciudadano de que el legislador ha incurrido en una omisión inconstitucional por no dictar una ley que ejecute un derecho fundamental. Yo creo que eso sería muy relevante, porque ahí habría que decidir, bueno, el legislador, ¿por qué no ha dictado una ley que regule este derecho? Yo creo que ese es el camino, porque una constitución tiene que dar cabida a distintos puntos de vista y no puede contener un programa de políticas públicas de gobierno de cualquiera sea el tema, ambiental, pueblo originario. Tiene que establecer ciertos elementos que orienten ese debate, pero no, digamos, resolver un problema que es un problema no solo de hoy, sino que también va a afectar a las generaciones futuras. Gracias, Catalina. Hay una pregunta doble en el fondo de Constanza y que Erika también suma, que finalmente es si tanto en la convención constituyente como en la mixta pudiera darse la eventualidad de que el 100% de los participantes sean de partidos políticos convencionales. Sí, se podría dar. Hay esta es una discusión que los académicos llevamos harto tiempo. En realidad la diferencia entre la convención mixta, en mi opinión, y la convención constituyente no es que una es una convención ciudadana y la otra es una convención de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque hoy día es muy difícil para un independiente, y de hecho los independientes lo han dicho, no han podido recolectar las firmas por la situación de pandemia en que estamos. Es muy difícil para cualquier ciudadano presentar su candidatura a la convención constituyente sin el apoyo de un partido político. Los partidos políticos tienen un andamiaje, tienen un sistema territorial, operacional, que permite, digamos, elevar estas candidaturas. Ahora, puede ser que vayan muchos independientes con el apoyo de un partido político, pero eso, digamos, no es gratis. Tienen que ser independientes que tengan una cierta cercanía con el proyecto político de los partidos políticos. Así que, de todas maneras, los dos órganos, cualquiera sea el que se elija, va a haber una buena, o sea, detrás de ellos van a estar los partidos políticos, lo cual, bueno, no sé si es malo o bueno. Los partidos políticos tienen una crisis de legitimidad como todas las instituciones, pero también tienen un poder de articulación y de disciplina que creo que va a permitir lograr acuerdos finalmente, porque si cada uno va individualmente a la convención, va a ser muy difícil lograr los acuerdos. Tienen que generarse grupos, alianzas, digamos, en torno a temas para que se logre el alto quórum de 2/3. Muchas gracias, Catalina. No sé si hay otra pregunta o en honor al tiempo, y ahí a dejar a Catalina también en su hora de almuerzo, labores y todos. Quisiera alguien más agregar algo o vamos cerrando. Erika, sí. Cortito, en relación un poco a los tiempos, no sé si queda un poco más claro, luego de esta respuesta que se dé, no sé, de aquí al, ¿cómo se llama?, el plebiscito, no sé, que se haga el 25, las fechas que existen o los procesos que vienen, ¿en cuánto tiempo se debiese estar o está constituido? ¿Hay alguna ley que diga ya en 6 meses más se junta esta convención o lo que sea? ¿Hay una ley, después se procura? No sé, ¿eso nos puede explicar un poquito? Sí, está todo actualmente en la Constitución Política, está regulado en el capítulo 15 de la Constitución Política, luego de la reforma constitucional que se hizo el 2019 y que ejecutó este acuerdo político del 15 de noviembre entre los partidos políticos con representación parlamentaria. Y el itinerario que viene a continuación del 25 de octubre, después, o sea, en el evento que salga la apruebo, es que en abril del próximo año tenemos que elegir a los convencionales constituyentes. Ahí va a haber que analizar si va a ser una convención mixta
o una convención constituyente, y una vez electos en junio del próximo año, no hay una fecha clara porque depende de la proclamación que haga el Tribunal Calificador de Elecciones de los convencionales que fueron electos, pero son como, siempre hay un plazo, 120 días, 60 días, si cae domingo se prorroga un día lunes, pero en junio del próximo año debería comenzar a funcionar la convención constituyente. El órgano constituyente, y ahí tiene un plazo de 9 meses para redactar una nueva constitución, pero ese plazo es prorrogable por otros 3 meses más a solicitud del presidente del órgano constituyente de la convención, o de un número bastante menor de convencionales constituyentes. Así que lo más probable es que se prorrogue ese plazo, ya tenemos que partir, digamos que va a ser así. Entonces serían 11 meses de funcionamiento. ¿Ah? Casi un año. Casi un año, 11 meses, y una vez que si se logra aprobar un texto, porque esto también puede fracasar y que no lleguen a ningún acuerdo, en cuyo caso rige la Constitución actualmente vigente, pero si llegan a un acuerdo de un nuevo texto, el presidente de la República tiene que llamar a un plebiscito constitucional, que se llama, en donde nosotros los ciudadanos tenemos que votar si es que estamos de acuerdo o no con el texto aprobado por la convención. Y acá nuevamente no hay una fecha clara, pero sí hay plazos claros, generalmente son 60 días después, 90 días después, pero yo creo que el 2022 deberíamos haber terminado este proceso. ¿Cómo, con qué resultado no lo sé, pero el 2022 debería terminar el proceso. Y entre medio hay elecciones de parlamentario, presidente de la República, va a ser, digamos, 2 años bien intensos los que tenemos por delante. Pobres vocales, pobres vocales. Pobre, sí, yo por lo menos no salí vocal por suerte, pero no invocar nada, pero veremos. Muy bien, muchas gracias a los que participaron. Catalina, muchísimas gracias por acompañarnos. Quedamos todos muy interesados y de verdad creo que fue una muy, muy buena charla, muy, muy clara, muy, muy, muy profunda también. En los espacios no se podía profundizar, así que ahí estás recibiendo las felicitaciones por el chat. Ojalá que podamos volver a colaborar en otras instancias. Y nada, pues te deseamos una buena semana para todos también, o bueno, ya cerca de fin de la semana. Importante, aquí ya quizá un poco partidista de mi parte, pero ir a votar creo que es importante, así que Sí, no, nada de ojalá todos partidista, puedan. es nuestra responsabilidad. Agradecer la invitación, Claudia, ha sido un gusto conversar con ustedes y estoy disponible para después si quieren profundizar en las nuevas etapas, si es que existen, también cuenten conmigo. Así que gracias por haber participado y por haber tenido el interés también de informarse sobre estos temas. Muchas gracias. Gracias. Saludos a todos y que tengan una buena tarde. Gracias igualmente. Muchas Chao. gracias.